tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Estamos empezando la primera mañana con el señor Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Qué dice? Muy buenos días. Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, nueva etapa. Efectivamente, bueno, vamos a estar básicamente, Martín, con todo lo que pasaba a partir de ayer. Mensaje desde la explanada por parte del presidente Javier Milei. Y en lo que tiene que ver con el ámbito del Congreso, hasta donde uno ha visto, va a hablar recién mañana el ministro de Economía, Caputo, y no hay fecha todavía para el posible ingreso de leyes que tengan que ver con lo que se viene en estas extraordinarias desde acá hasta diciembre. Hay una mirada muy puntual, números muy complicados, según el presidente, de lo que está pasando en materia económica, de lo que pasa con los precios relativos, de la posibilidad de actualizar el dólar. Es la gran cuestión para hoy, si el mercado iba a actuar per se o iba a haber alguna indicación. Me dice el señor Di Natale, que estábamos hablando desde empezar, que hay un comunicado reciente del Banco Central. Así que bueno, vamos a estar con eso y con todo lo que aconteció, tanto en el juramento del nuevo presidente, con el mensaje desde la explanada y después con el juramento de ministros y la ceremonia final en el Teatro Colón, y también lo que aconteció en la catedral, que hasta donde yo sé es una experiencia interreligiosa que es la primera vez que se da en la República Argentina, me parece, señor Di Natale. Sí, totalmente, un hecho inédito, ¿no? En términos de asunción de un nuevo presidente. Vamos a desarrollar todo esto, como bien vos decís, Pato, aquí en DTV, todo lo que pasó ayer, lo que se viene. Al parecer, proyecto de ley ómnibus, o esa gran ley ómnibus que están preparando, recién se anunciaría mañana, con las posibilidades de enviarse a mitad de semana. Todavía no está muy claro ese panorama. Hoy hubo conferencia de prensa de Adorni, vocero presidencial. Entre otras cosas, dijo que se vienen tiempos complejos. Bueno, parte de lo que planteó el propio presidente Milei en el discurso inaugural, en la explanada del Congreso, reciente decreto de la medida del Banco Central, la resolución, mejor dicho, para restricción del dólar mayorista, y el primer decreto que sacó ayer el propio presidente de la Nación, Javier Milei, donde redujo, por supuesto, la cantidad de ministerios. Quedaron en 9 ministerios la cantidad que va a tener este nuevo gobierno, y reformuló también un decreto de la época de Macri para que puedan incorporarse familiares en la Secretaría General de la Presidencia, como lo hizo con su hermana Karina. Efectivamente, sí, estaba en duda esa cuestión, y Karina Milei, la hermana menor y el jefe, según Javier Milei, juró como secretaria general de la presidencia. En lo que tiene que ver con lo económico, la gran cuestión es, bueno, el presidente habló de que se podía uno imaginar escenarios de un 15.000% de inflación, que, bueno, uno ha escuchado economistas varios planteando que era como una hipótesis de máxima. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando en el año 89 Alfonsín anticipó la entrega del poder en julio, ese año la inflación llegó al 4.000%, que era una enormidad. O sea que al 4.000% estás navegando a un 300% mensual. Ahora estamos navegando y estamos asustadísimos al 12, 13%, 20% en diciembre. Su que ni imaginar eso multiplicado por 10. Pero bueno, lo que te plantean es que como un escenario, algunos dicen, Di Natale, no sé cuál es tu opinión,
que se está haciendo, en términos de discurso político, absolutamente lo opuesto a lo que pasaba con Macri. Macri, a instancia de Durán Barba, decía: no vendas malas noticias que a la sociedad no le gusta. Y entonces, bueno, según la mirada del macrismo de ese momento, se atenuó lo que era la radiografía de la herencia recibida. Ahora parecería que al contrario, no solo se está puntualizando cómo estamos, sino haciendo hincapié en que todo podría haber sido mucho más grave. Sí. Y que a partir de ahí comienza el intento de mejorar. Pero el 15.000% era como para algunos una demasía, pero diga. Exactamente. Sí, y la otra gran diferencia, me parece, Pato, respecto del gobierno de Macri y el de Milei, es el shock, ¿no? Claro. Versus gradualismo. Lo anunció, lo dijo claramente: acabar un shock económico, no hay tiempo para gradualismos, la situación es muy crítica, lo dijo Milei, y esta radiografía que hizo el balance, también a diferencia de Macri, porque quería marcar bien la cancha y decir, bueno, cómo estamos parados hoy en relación a las cuentas del Estado, dejar bien claro cuál es el panorama y a partir de ahí, lo que dijo Milei, shock de medidas que, como decíamos recién, van a tomar en las próximas horas, se anunciarían mañana. Hay reunión de gabinete en este preciso instante, están reunidos en la Casa Rosada, reunión de gabinete encabezada por el propio presidente Milei. Vos sabés que en algún momento, y esto va a pasar, Di Natale, estaría muy bueno cuando el presidente Javier Gerardo Milei termine, habrá que ver si dentro de 4 o dentro de 8 años, sería bárbaro hablar de historia, porque es un nombre que a él le gusta mucho, y digo esto hablando de lo que fue el shock y el ajuste, porque viste que él dijo: no hay opción al shock, porque el shock en la Argentina siempre funcionó, salvo en el 59. Si yo no me equivoco, es la gestión de Alzogaray en materia económica, cuando Alzogaray dijo que debe pasar el invierno. Me parece que se refiere a eso, ese año de la historia. Porque él después reivindica la cuestión de lo que es el shock de Cavallo con la convertibilidad. Exactamente. Y lo otro, que él reivindica mucho la Argentina económica de anterior al 1916, cuando asume Hipólito Yrigoyen, es Irigoyen, Alvear, Irigoyen de vuelta, ¿no? Donde yo creo que efectivamente en materia económica no, yo creo que los números indican que la verdad era una realidad floreciente, pero también hay que decirlo, era un momento donde vos no tenías un jubilado en la República Argentina, hoy tenés 50% del gasto, no había Ministerio de Salud, la educación consumía mucho menos, tendrías la universidad, la UBA y la de Córdoba, tendrías nada más. Digo, entonces son momentos históricos distintos, digo, ¿no? Pero bueno. Y el nivel de pobreza, por supuesto, era mucho menor, ¿no? También. Hoy estamos cerca del 50%. Claro. La situación económica es muy crítica. Bueno, y también, obviamente, Milei lo reitera en sus discursos, la figura de Alberdi, ¿no? Como figura del liberalismo argentino, que permanentemente la destaca. Dato significativo también me parece, Pato, para destacar, es la presencia de figuras internacionales, todo el abanico de este conglomerado. Eso es su tema, de presidentes, jefes de Estado, desde el rey de España, pasando por Zelensky, el presidente de Ucrania, un gran aliado, por lo que dio a entender Milei, es Ucrania, una delegación importante de los Estados Unidos, la presencia, por supuesto, también de referentes de Europa. Bueno, me parece que eso también, el rey Felipe. Exactamente. Sí. Con lo cual eso también marca un lineamiento político y estratégico en materia geopolítica. El canciller de Israel, ausencias también que marcan lo que va a ser un poco el camino diplomático de Milei, la ausencia de Lula da Silva, me parece que es importante, versus la presencia de Bolsonaro, eso también está marcando un poco la cancha. Eso, perdóname, es difícil entender cuál es el rédito, salvo una cuestión ideológica muy marcada, ¿no? Bueno, si no, bueno, digo, tal vez el camino, gran trabajo para Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y para la canciller Mondino, que estuvo en Brasilia poco antes de la asunción presidencial, y justificó un poco la ausencia de Lula diciendo que había venido
el canciller Mauro Vieira, Sí. que tuvo una reunión con Milei también. Hubo una reunión también de una delegación importante de la Unión Europea, encabezada por Sánchez Rico, el embajador de la Unión Europea en la Argentina, planteando la posibilidad de avanzar cuanto antes el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Pero me parece que esto también marca un poco las relaciones diplomáticas que va a tener Milei, ausencias, por supuesto, de figuras de China, de Venezuela, de Colombia, Nicaragua, me parece que había poco. exactamente. Perú había poco. Sí, Sí. Estuvo el chileno Boric, Sí. que es una señal. Me parece que ahí está marcando también una diferencia en términos regionales, pero se encamina a un nuevo esquema de política internacional. Que yo recuerde, me parece que desde Sarney y de Tancredo Neves para acá, es la primera vez que no hay algún brasileño, me parece, en la participación. Bueno, claro. Como también a la recíproca con Alberto Fernández y claro, Bolsonaro. porque estaba Bolsonaro, claro. Pero estábamos en época de pandemia, con lo cual tampoco hubo posibilidad alguna de hacer encuentros presenciales, ¿no? Lo cierto es que me parece que se reconfigura claramente el panorama internacional y esto, por supuesto, va a tener cierta repercusión aquí en el Congreso porque hay muchos acuerdos en materia internacional que van a venir al Congreso, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bueno, estamos con el señor Martín Di Natale, 10 de la mañana con 12 minutos, con todo lo que pasa con el comienzo de Javier Milei, presidente de la Nación. Vamos ahora con justamente el momento del juramento aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, el juramento del presidente y de la vice. Pasaba esto, a ver. Vamos a invitar al señor presidente electo a prestar el juramento que marca la Constitución argentina. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Invito al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a que junto con el escribano mayor de gobierno ingresen al salón a los efectos de dejar constancia del traspaso del mandato presidencial y de los atributos. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 12 horas, yo, el escribano general del Gobierno de Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentran presentes el señor presidente de la Nación saliente, doctor Alberto Ángel Fernández, y el señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación, reunidos en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Alberto Ángel Fernández la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y al doctor Alberto Ángel Fernández, quienes firman ante mí, doy fe. A continuación, presta juramento la vicepresidenta de la Nación. Yo,
Victoria Eugenia Villarruel, juro por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación Argentina. Y observar y hacer observar en lo que de mí dependa fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. A continuación, queda a cargo de la presidencia de la Asamblea Legislativa la nueva vicepresidenta de la Nación Argentina. En nombre de Javier Milei, presidente de la Nación, y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina. Bueno, ahí estaba junto a Victoria Villarruel y el presidente Milei, estaba Martín Menem, ¿no? El titular de la Cámara de Diputados. Habrá que ver lo que termina aconteciendo, estimado Martín, con el presidente alterno, ¿no? Con Paul Troni, que está la cuestión ahí de si va a ser o no finalmente el vicepresidente. Dicen que está el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Mayans, planteando que le corresponde ese lugar a Unión por la Patria, así que bueno, habrá que ver, ¿no? Sí, en las últimas horas no está saldado. Desde las mismas oficinas de Paul Troni dijeron que había como un acuerdo entre Victoria Villarruel y Mayans para ocupar ese cargo, habrá que ver cómo queda. El acuerdo original era Martín Menem, diputados, Paul Troni en el Senado. Habrá que ver si eso se respeta. La última palabra seguramente la va a tener Milei. Pero bueno, está todavía en un limbo esa situación. Porque además recordamos que lo que pasaba tiene que ver también con la cuestión del ejercicio del poder y el peso específico de los nombres. Claro. Porque la que había dicho eso era Cristina. El tema es que Cristina se va y Mayans se queda, y Mayans era el hombre que decía, che, si somos 31 o 32 nos toca a nosotros. Claro, exactamente. Sí. Y hablando de juras, veíamos la jura recién en el recinto de la Cámara de Diputados del presidente y la vicepresidenta. Y a diferencia de la jura esta, que fue pública, obviamente, y adelante de toda la Asamblea Legislativa, la jura de ministros fue privada, secreta, sin televisación, un hecho inédito. Desde las oficinas de la vocería dijeron que se trataba de un acto privado, de que no había tiempo para festejar, y esa fue la justificación que dieron para explicar por qué no se había televisado y no se había dejado entrar a la prensa a la jura de ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Hasta donde yo sé, costaba mucho en ese momento encontrar una explicación de por qué no se televisaban, y por ahí apareció una que era la explicación oficial, no sé si es exactamente eso lo que aconteció, es que decían que en los juramentos, a veces pasa, a veces no, hay generalmente un clima de algarabía, básicamente por familiares y cercanos a cada uno de los ministros que jura, y que no querían contraponer esa imagen celebratoria con lo que había dicho Milei, que había dicho no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Me dijeron eso, pero bueno, no sé si fue lo que terminó primando. Es cierto que causaba ruido porque es otra costumbre. Desde el primer gabinete de Alfonsín uno sabe que juran. Además, ¿te acordás que generalmente los juramentos siempre se transmiten en cadena? Sí, sí, totalmente. Por eso llamó la atención, pero un poco la explicación oficial fue esa que vos decís. Te lo leo textual. El presidente dijo que la situación en la Argentina es crítica, no hay nada que festejar. La jura es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar. Esa fue la explicación que dieron desde vocería. Bueno, después fue el primer decreto, como decíamos recién, firmó Milei, la conformación de su gabinete con 9 ministros, y a partir de ahí las reuniones que tuvo, por supuesto, con visitas internacionales
el encuentro que tuvo íntimo después, previo a salir al balcón, sí, con su hermana, estuvieron los padres. Esa parte no la vi yo. Sí, fue un encuentro muy reservado, muy breve, por cierto, antes de salir al balcón, donde él anuncia también sus palabras diciendo, bueno, se terminó el populismo, viene una nueva era. Es que, ¿sabés qué pasa? Digo, eso que vos contás, es como yo no lo sabía. ¿Eso fue en Casa de Gobierno o acá? Eso fue en Casa Rosada, sí. Eso que vos contás es muy relevante, porque también explica la emoción del presidente electo cuando la nombra secretaria general de la presidencia, claro, Karina Milei. Exactamente. Porque lo que pasa es que es una historia de vínculos familiares muy traumática, donde la que hace mucho para que por lo menos la relación tenga ese nivel hoy, es un nivel de cierta normalidad, es Karina Milei. Bueno. Los vínculos del presidente con los padres estaban absolutamente deteriorados, claro, y que eso es muy complicado de transitar para cualquier persona, totalmente, seas hijo, sea padre, y la que recompone con mucho esfuerzo eso es Karina Milei, por eso me parece que es parte de la historia, ¿no? Que claro, aflora ahora. Y Karina Milei, como secretaria general de la presidencia, va a tener un rol de peso fuerte, no va a ser una secretaria de la presidencia administrativa y burocrática, sino que va a tener un peso político. Lo dijo, mirá, ayer el propio Zelensky, después de la reunión que mantuvo con el propio presidente Milei y Karina y la canciller Mondino, emitió en Twitter el propio Zelensky, presidente de Ucrania, donde dijo, fue una buena reunión con Milei, pero dijo, de voz es Karina, es ella, la jefa es Karina. Atentos con esto, porque también va a marcar un poco cuáles van a ser los tiempos del gobierno de Milei. No, y además, ¿sabés qué pasa? Vos estás diciendo otra cosa que es clave. ¿Dónde hay que tocar el timbre? Porque siempre vos querés llegar al Ejecutivo, claro, y siempre decís, che, a ver, a Milei no llego. Bueno, ¿y con quién hablo? Porque es cierto, exacto, y ahí a veces puede ser el ministro del Interior, a veces puede ser el secretario legal y técnico, puede ser el hijo. Claro. Bueno, acá es ella, efectivamente. Por eso digo que va a ser diferente. Lo que fue el mismo cargo, secretario de la presidencia, que tenía Vito Velo, nada que ver con la figura que tiene hoy Karina Milei, ¿no? En términos de peso político, digo. No, yo me acuerdo, por ejemplo, hubo otros secretarios generales con mucho peso. Digo, uno era Alberto Cohen con Carlos Menem. Por supuesto. Otro era Carlos Becerra con Alfonsín. ¿Viste? Tenían mucha manija, mucha manija. Otro que creo que fue secretario general. De Andrés con Macri. Claro, ¿no? y otro que creo que fue secretario general, alternó en el momento con la secretaria legal y técnica, era Zanini con Kirchner. Exactamente. Parrilli te manejaba la mitad del gobierno. Claro, y con Néstor también, me parece. Exactamente. No, es un cargo muy importante. Que el cargo de Vito Velo en la presidencia de Alberto Fernández fue meramente administrativo, ¿no? Era un hombre de mucha confianza de Fernández, pero un burócrata prácticamente, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy Karina va a tener un peso fuerte y, como vos decís, es el lugar donde me parece van a tener que golpear las puertas para decisiones importantes. A ver, 10 de la mañana con 24 minutos. Solabarrieta, redes sociales. Gonzalo, diga qué pasa, a ver. Buen día, Pato, para vos, para Martín. Vamos a empezar a repasar lo que hace ya unos años significa algo muy importante, que tiene que ver con cómo se expresan los distintos legisladores, los distintos dirigentes políticos más importantes, como por ejemplo es el caso de expresidentes en este caso, como es Mauricio Macri, que habló en referencia a lo que fue la asunción de Javier Milei, pero expresándose a través de los caracteres en la red social X. En este caso, felicitaciones, presidente Milei. No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy. Bueno, llamó mucho la atención en esto que dijo Mauricio Macri sobre esto que mencionó de no le sacaría ni una sola coma. Coincidir 100% con un gobierno cuando sabemos que hay diferencias políticas, siempre es llamativo. Entendemos que esto es más una cuestión protocolar, algo que tiene que estar presente. Pero es si una lo expresión. apoyó mucho, Gonzalo, si es el hombre que lo respalda 100%. Sí. Esto no es protocolar, la verdad, esto es un respaldo clarísimo. Sí. De él incluso, más allá de Patricia Bullrich, más allá del propio PRO,
Si él, para incomodidad de Patricia Bullrich, él dijo, hemos ganado cuando Patricia había terminado tercero. Este es un Macri absolutamente auténtico, absolutamente auténtico. Sí, solamente lo decía por el tema de no le sacaría ni una sola coma. Bueno, coincidir 100%, bueno, está bien, sí, es lo que expresó justamente Mauricio Macri. Vamos a ir con el siguiente tuit porque no fue el único dirigente del PRO que felicitó justamente a Milei. Alguien muy importante, Patricia Bullrich, quien estuvo presente en la foto porque después de todo lo que fue la asunción de Javier Milei, estuvo en la famosa asunción y en la jura de los ministros, la cual tuvo más protagonismo en redes sociales porque se hizo más una transmisión oficial a través de las redes. Y en este caso dijo, comienza una nueva era en la Argentina. El presidente Milei marcó un paso fundamental para la construcción de un futuro en el que la honestidad y la transparencia sean elementos esenciales en la construcción del país. Es la primera frase. Demostró un genuino compromiso con la verdad, destacando los desafíos que enfrenta la Argentina a nivel económico, social, y mostró una voluntad inquebrantable de cambiar la realidad. Este cambio no tiene vuelta atrás. Acá Patricia Bullrich lo que hace también es un poco jugar con el eslogan que ha tenido durante muchísimo tiempo el PRO en esta alianza de Juntos por el Cambio, la palabra cambio que siempre se hace muy presente, y en este caso poniendo este cambio no tiene vuelta atrás. Y después con lo que fue la jura de Patricia Bullrich, quien será la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei. Hemos tenido la oportunidad de hablar justamente con Patricia Bullrich en la previa de lo que fue la asunción de Javier Milei. Se la encontraba muy tranquila, hemos podido consultarle si después de todo este tiempo de elecciones, porque no deja de ser paso, generales, balotage, bueno, justamente ha hablado sobre si estaba conforme o no con esta elección por parte de Milei, más allá de que no pudo ser presidenta de la Nación, si estaba conforme, y dijo que siempre es importante sostener la seguridad para los argentinos. Y además tuvimos la oportunidad de preguntarle por si ella creía que estaba bien la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara, lo cual dijo, está muy bien que Martín Menem sea el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación después de lo que ha sido la disputa, que si iba a ser Ritondo, teniendo la oportunidad Pichetto también, teniendo la oportunidad Randazzo. Bueno, finalmente fue Martín Menem y dijo, está muy bien que él lo sea. Vamos al último tuit para repasar pilares fundamentales del PRO en esta confianza que le han brindado a Milei una vez que finalizaron las elecciones generales. Horacio Rodríguez Larreta, que dejó el gobierno, la jefatura del gobierno de la ciudad después de 8 años, haciendo un repaso muy importante con el futuro político que está por verse, por el bien de los argentinos en este día tan importante para los argentinos, donde compartimos juntos una nueva transición democrática. Quiero saludar al presidente Javier Milei y desearle el mayor de los éxitos durante su mandato. A ver, de los que repasamos recién, tal vez Horacio Rodríguez Larreta ha sido el que tal vez se mostró más firme con sus convicciones, que ha acompañado, lógicamente, porque ha estado en conferencias de prensa una vez que ha perdido las PASO junto con Patricia Bullrich, pero que no dejó de plantarse con lo que él pensaba. De todas maneras, brindó este mensaje ayer para con Javier Milei, junto a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, nuestros bloques en el Congreso de la Nación y los más de 500 intendentes de nuestro espacio. Vamos a sostener nuestra vocación constructiva para que la Argentina pueda resolver los problemas tan difíciles que enfrenta. Y acá, fíjense, remarca con mayúscula, y los argentinos podamos salir adelante. Una frase que se escucha muchísimo cuando asume un nuevo presidente. Vamos a estar siempre al lado de cada argentino, defendiendo las instituciones y trabajando todos los días por un futuro de desarrollo y crecimiento federal en cada rincón de nuestro país. Un mensaje más genérico y más apuntado hacia el pueblo, felicitándolo a Milei, pero hablando más con los argentinos. El mensaje más dirigido hacia los argentinos, no tanto a Milei, sí felicitándolo y diciendo que van a acompañar, pero que van a tratar de sostener el trabajo en pos del pueblo de la nación argentina. Un poquito me parecía importante para repasar los tuits más importantes de lo que ha dejado la asunción de Javier Milei en una larga y extensa jornada que comenzó aquí en este lugar, en el Palacio Legislativo, en el Congreso, y que luego terminó en el Teatro Colón. 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a estar hablando enseguida con el señor Di Natale de lo absolutamente puntual que viene acá en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos y los números.
porque la verdad que cuando se mira la composición gruesa del Congreso, hay varios diputados que dicen, bueno, pero la verdad el oficialismo no debería tener demasiados problemas a la hora de contar con los votos necesarios, 129, porque tiene una masa de alrededor de 150 diputados. ¿Qué es lo que te dicen? Vos tenés 257, tenés claramente 108, un poco menos por ahí, 105, que son votos de Unión por la Patria. Tenés otros 5 que son de la izquierda. Pero después ahí ponele en total 110, 112, te quedan 150 y un poquito más para trabajar buscando consensos, acuerdos, diálogos. Y yo creo que ese número me parece, Di Natale, que te permite Restando los trabajar, 80, 90 que tienen, digamos, entre Exacto, el PRO. que eso es un problema para el PRO y el radicalismo. Exactamente. Efectivamente. Claro, efectivamente. pero sí es cierto que hay un margen todavía. Lo dijo ayer Guillermo Francos, el ministro del Interior, que había margen para el consenso, para dialogar. De hecho, Franco ya está hablando desde la semana pasada con gobernadores, con algunos referentes de la oposición en el Congreso. El propio Martín Menem también, en el discurso que dio inaugural, habló de la necesidad de establecer acuerdos. Bueno, se vienen etapas donde el gobierno de Milei claramente va a necesitar estos acuerdos en el Parlamento. Me parece que es uno de los temas centrales. Creo que hay líneas, para repasarlo, me parece, Pato, hay líneas donde el gobierno de Milei está dispuesto a tender puentes, es decir, y otras no. Háblese gobernadores, háblese Parlamento, pero no así, por ejemplo, con el sector de los piqueteros o algún sector del gremialismo. Ayer el propio Milei, y esto es una tarea muy importante, me parece que le encomienda a Patricia Bullrich, dijo: aquel piquetero que corta a la calle se va a quedar sin planes. Los piqueteros respondieron. El 19 y 20 de diciembre ya está previsto una convocatoria del bloque piquetero hoy lo escuché nacional. a Beliboni. Beliboni lo anunció hoy, exactamente. 19 y 20 de diciembre, recordando lo que fue la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, con esa protesta social que terminó con muertos en la calle. Bueno, todo eso va a confluir en una gran marcha piquetera ante las medidas que está planteando Milei. Frente a eso, bueno, la respuesta del gobierno va a ser: hay que evitar de que haya cortes en la calle. Yo a lo que me refería es así, es que creo que van a estar más cómodos cuando vengan los proyectos del actual oficialismo. Los diputados del peronismo van a estar más cómodos, salvo alguno que tenga mucha referencia, anclaje con un gobernador, que el gobernador le diga: che, yo estoy hablando con Guillermo Franco, levantate y votá de otra manera. Pero ellos están puestos por el voto de octubre en el rol de oposición. Me parece que puede ser un poco, a veces, un poco más problemático para aquellos radicales que no terminen de compartir la dureza de algunas medidas de shock o de ajuste, o incluso del propio PRO, porque digo, el oficialismo los mete a todos en la bolsa y dice: che, eso nos van a acompañar, son parte del 55, 56% que le permitió a Javier Milei ser presidente. No sé si van a tener espacio para las disidencias o van a tener que decir: che, algún sapito me trago. A lo mejor tenés margen para decir: te acompaño en general y te voto en particular. Pero lo que voy es que no tiene el gobierno margen para perder alguna votación porque se le retire algún radical o algún PRO o algún partido provincial. Y el peronismo, que está en una posición muy dura. Hoy habló Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que, en primer lugar, dijo que fue un error el discurso de Milei no hacerlo dentro de la Asamblea. Dijo que hasta ahora no fueron convocados para ver cómo sigue el panorama en extraordinarias. Planteó el propio Germán Martínez que todo el discurso tiene un objetivo, que es justificar el plan de ajuste y de shock que quiere Milei. Bueno, un poco marcó la cancha de cómo va a estar encuadrado el oficialismo, por lo menos en los primeros pasos de este gobierno de Milei. Y recién viste lo que contaba Gonzalo. Yo no había visto ese tuit de Macri, pero Macri sigue jugando muy fuerte y yo no sé si eso no puede generar algún tipo de
complicación en la vida interna, porque vos la escuchás, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, que te dice, yo no quiero ser parte del oficialismo, yo no voy a ser oficialismo. Ahora, si Macri te dice, no te cambio una coma del discurso, digo, para ellos es un tema, me parece que van a tener que acompañar a veces, aunque no estén un 100% de acuerdo con alguna medida, me parece. Sí, en parte algunos legisladores del PRO, incluso algunos radicales, lo vienen planteando. No está la situación en la Argentina como para que se generen diferencias en un sector donde en líneas generales hay unas coincidencias respecto de lo que fue la etapa del kirchnerismo, ¿no? Y exacta, y ahí es muy bueno eso, y lo que no está claro tampoco es cuál va a ser la mirada que va a tener la gestión de Martín Menem acá o la de Milei, ¿no? Con el jefe de bloque, que está confirmado que va a ser Sago, porque uno ha visto acá, Martín, dos estilos. Un estilo que era el estilo de la escribanía, básicamente con el kirchnerismo, que te decía, yo tengo 130 votos, así que no quiero discutir nada, y otros que es, yo tengo, había tres maneras. Después esa historia que estaba más o menos institucionalizada en tiempos de Máximo Kirchner, que damos testimonio, no queremos cambiar nada, no negociamos. Y después vino la etapa de Germán Martínez, buscando, los proyectos tienen que salir, vamos a sentarnos, vos me das, yo te doy. No sé si esa será la mirada que tiene el bloque de Sago a partir de ahora, ¿no? Bueno, no hay margen para escribanía, enojarte, me parece, ¿no? No hay margen porque, como bien vos lo decís, Pato, no hay mayorías parlamentarias de parte del oficialismo y, naturalmente, se necesita ir a los consensos. Claro. Bueno, en este trabajo es lo que planteamos recién. ¿Cuáles son los márgenes y cuáles son los actores los cuales se va a buscar el consenso y quiénes van a ser los que busquen ese consenso, ¿no? Si va a ser solamente Martín Menem, Sago, o va a interferir también Guillermo Franco como ministro del Interior, una figura importante, conocida en el ámbito parlamentario, fue diputado, con lo cual también podría llegar a sumarle soldados a la cancha de Milei. Y tiene una gran ventaja, Sago, que me parece, creo que vas a coincidir conmigo, que es el tema de la atomización o la heterogeneidad del resto de los bloques. Porque vos tenés, no es un bloque el del PRO, todos unificados detrás de Ritondo. Vos podés hablar con Pichetto, podés hablar con Ricardo López Murphy, con Emilio Monzó, con María Eugenia Vidal, digo, ¿no? Claro. Y a cada uno podés ir cerrando cuestiones. Lo mismo con los diputados provinciales, tenés un margen para moverte muy, muy importante. Bueno, a ver, estamos con el señor Di Natale, estamos con Solabarrieta, la hora 10 de la mañana con 37 minutos. Y vamos a esto que pasaba con la ceremonia de juramento del presidente Javier Milei. A ver. Señores ministros de la Corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba.
en 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, ahí está entonces la palabra del presidente, ¿no? Con conceptos en ese mensaje muy contundentes, duros, como esto es como la caída del muro de Berlín, ¿no? Que recordamos que la caída del muro de Berlín significaba el final de la Guerra Fría y lo que había acontecido en los últimos 40 años en la pelea entre el bloque soviético y Estados Unidos, ¿no? Un presidente que ahí dijo no hay opción a el ajuste y no hay opción al shock, ¿no? Así que bueno, y no hay también opción al gradualismo y vamos al shock. Digamos. Claro, hay que ajustar. Hay que ajustar, exactamente, claro. Y hay que ajustar vía shock también. Vía shock, no se puede un ajuste gradualista, efectivamente. Exacto, claro. Sí. Claro. Y después, bueno, fue el presidente que dijo que si no hacíamos algo ahora, terminamos en una inflación del 15.000%, pero bueno, mucha definición contundente. Ahora, no sé si vos recordás, Pato, por ahí vos recordás algún mensaje de presidencial de estas características donde se anuncien prácticamente todas malas noticias. No. Y donde se le diga a la gente vamos a ajustar y la gente sí. que hoy, hasta ahora, acepta obviamente esa base electoral que tiene Milei, de más del 50 y pico %, lo acepta. ¿Cuánto margen hay para permanecer en esa base electoral de apoyo? No lo sabemos. Coincido. ¿Sabés qué pasa, Di Natale? Que me acuerdo cuando vos decís eso, porque, ojo, el riesgo es que uno piense que hay que ajustar, pero que tiene que ajustar el otro, que ajuste Di Natale, ¿no? Exactamente. ¿no? Y, viste, cuando te toca, nos toca todo. Me hace acordar a dos historias que la contaron por separado, en dos momentos distintos. La contó primero Mauricio Macri y después la contó Martín Guzmán. Muy parecidas ambas. Dice que, bueno, en situaciones también, viste, de mucha dureza económica, ambos sentaban a la mesa, en el caso de Macri en Casa de Gobierno, en el caso de Guzmán en el Ministerio de Economía, a los actores principales, 3 o 4 de los grandes empresarios argentinos, claro. 3 o 4 dirigentes gremiales, dirigentes sociales, y vos le decís, che, esto no va más, hay que hacer un sacrificio todos, y todos miran al otro, que el sacrificio lo haga el otro. Yo no quiero resignar nada. No quiero resignar ganancias, no quiero resignar conquistas sociales, nada. Claro. Y acá entonces, este es el tema, porque acá hay una cuestión que en lo que dice el presidente que el ajuste lo va a hacer el Estado. El tema es que cómo haces para que lo haga el Estado, que puede ser una abstracción, y no lo haga quien trabaja para el Estado. Claro, exactamente. Y si lo hace el que trabaja para el Estado, ese que trabaja para el Estado es un hombre o una mujer que consume, que gasta, que toma crédito, que viaja, que carga combustible. Entonces, este es el tema, ¿no? Lo termina pagando el privado también, pero bueno. Exactamente. Y después, la conferencia de prensa de hoy, en la mañana, de Adorni, el vocero presidencial, que dijo, vamos a cuidar a los trabajadores del Estado que trabajen y trabajen bien, pero no vamos a apañar el empleo militante. El empleo militante, dijo. El tema es que eso es muy difícil de instrumentarlo en la práctica. Bueno, porque obviamente que vos podés tener trabajadores que llegaron a su lugar de trabajo por su origen militante. El tema es que cuando vos llegaste al trabajo y cobraste el primer sueldo en relación de dependencia, sos un trabajador. Lo que pasa con tu vida antes o después es una cuestión secundaria y uno tiene estabilidad por una legislación que data desde previo al peronismo, me parece. La pregunta sería cómo diferencias el trabajador militante del que no es militante. Exactamente. ¿No? Es una tarea imposible, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esas fueron un poco las palabras hoy por la mañana del vocero presidencial, Manuel Adorni. En este momento se está desarrollando la
reunión de gabinete, primera reunión de gabinete encabezada por el propio presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Todavía no terminó, están allí los 9 ministros, pues son 9 ministros, más Karina Milei, más algún secretario más, pero esto forma parte de lo que va a ser. Es otro tema interesante también a analizar, la conformación de el día a día y cómo se va a desarrollar la actividad del presidente Milei, porque la intención de Milei es trabajar desde Olivos, con lo cual hoy es una excepción según lo que planificó Milei para su gobierno, es decir, hacer una reunión en Casa Rosada sería una excepción. La regla sería que Milei trabaje permanentemente en la residencia de Olivos, que todavía durante esta semana no va a ir a la residencia de Olivos, la están acondicionando para cuando él vaya, pero lo cierto es que va a estar el ministro de Economía, Caputo, el ministro del Interior, Francos, el jefe de gabinete, Nicolás me sale Ponce, dale, Pose. Nicolás Pose, y gran parte del gabinete en la Casa Rosada. Claro. Con lo cual, no van a estar en Olivos. Milei va a estar con Karina en Olivos. Este va a ser un tema también para analizar. Y un tema, Di Natale, que usted también lo conoce, que habrá que ver cómo se procesa. Tal vez hay un cambio, uno de los cambios que tendrá que ir manejando el propio presidente, pero yo estoy haciendo memoria y casi te diría con seguridad, enseguida hay más de Milei, que este es el tipo más apegado a la formación intelectual que hemos tenido, Milei. Milei, en el mejor sentido de la palabra, iba a decir es un loco, pero es un tipo que se puede pasar 8 horas leyendo un libro que le entregaron para buscar el origen de una cuestión que se está debatiendo. Digo, esto es que el primer presidente economista. Claro, que llega... su cercanía con todo lo que es el judaísmo es una cuestión que surge de sus clases con un rabino que dice, además de ser rabino, soy economista, entonces bueno, tiene esa particularidad Milei, que yo creo que es el primero, porque Alfonsín, Néstor Kirchner, Menem, Cristina, son tipos o eran dirigentes políticos que la verdad todos tienen una formación intelectual detrás, pero son básicamente gente de acción, que les interesa estar atento, leer los diarios. Alfonsín podía leer algo de Norberto Bobbio, pero básicamente no son intelectuales. Yo no sé cómo puede manejar Milei esto de que necesito 8 horas para leerme un libro, ¿no? Ha leído 5 veces, según dijo, El Capital de Marx. Exactamente. Lo, lo diferencia claramente de otros dirigentes políticos. Yo tengo grandes amigos muy formados que me dicen llegar a terminar de leer una vez Das Kapital. Claro. Tienes que, es bastante. Exactamente. E incluso dijo que lo leyó en su lengua de origen. Apa. Bueno, claramente me parece que es un hombre formado. Sí, que no sé cómo va a ser, digo, porque puede ser que te diga, che, encargate vos, Pose, encargate vos, Karina, que yo estoy leyendo, buscando una solución, o no lee, porque las dos cosas mayor peligro, me es parece, complicado. Pato, a ver si vos coincidís conmigo, el mayor peligro de todo esto es que Milei quede como un presidente aislado en Olivos, ajeno a la realidad, si se encierra en eso y si se mantiene en ese intelectualismo y no continúa con este baño de realismo y contacto con el sector público. Creo que puede ser que en algún momento, no creo al comienzo, ¿no? Porque después lo que pasa es que a lo mejor vos necesitas, un tipo como él, acostumbrado al trabajo intelectual, a lo mejor necesita encerrarse un fin de semana y leerse 3 libros, ¿viste? No es un hombre no lo veo ahora, muy adepto a los viajes. Él dijo que no le gusta viajar mucho, ya ha viajado mucho durante su vida, pero bueno, la tarea de un presidente es justamente también salir, viajar. Pensá, Pato, que hay provincias que Milei no pisó durante donde la ganó campaña. casi por robo. Ganó por redes sociales. Totalmente. El esquema de redes Nos sociales contaba una ex funcionó. compañera tuya, Paz Rodríguez Nielsen, contaba que le tocó ir a hacer a las provincias andinas como Salta y La Rioja, donde nunca había ido. Jamás. Y él había ganado con el 60% de los votos. Incluso lugares donde nivel de pobreza muy elevados, según datos del INDEC, donde ha ganado Milei. Es paradójico, un hombre que... Pero es cierto, vamos enseguida con la segunda parte de Milei, pero lo que vos decís, lo contaba también, lo planteaba Nacho Miri, ¿no?
El tema es que rompe con todas las reglas de la comunicación. Por eso te decían, che, no hagas eso. Que vos le digas, che, va a haber shock y va a haber ajuste y va a haber palo y palo. Y después, porque creo que después él toma en cuenta eso y viste que en el segundo mensaje en Casa de Gobierno dice hay luz al final del túnel. Sí. Pero primero claro, uno necesita un poquitito de alguna caricia para seguir caminando. Exactamente. Que te hablen de una utopía para seguir marchando, decía Galeano, ¿no? Exactamente. Vamos con más de Javier Gerardo Milei. A ver. De más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. En estos días, mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Al mismo tiempo, de esos 15 puntos de déficit fiscal, 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central, por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Bueno, ahí estamos. Me parece que la verdad hemos elegido criterio de nuestra productora, de nuestros compañeros, pero la verdad que son las definiciones más contundentes, ¿no?, de Milei. Y a mí me llamó la atención, es cierto, esa de que es como en la caída del muro, esto es como la caída del muro de Berlín, pero esto de que también me impresionó, porque yo creo que es cierto, esto de que el Estado es como un botín de guerra, donde vos lo que haces es atender a tus amigos, ¿no?, con ese botín de guerra. Que yo creo, la verdad, que a veces uno lo ha visto al Estado así, pero ¿quién es el primero que se acerca? La verdad que los que no llegan al Estado como botín de guerra, los más humildes son los que nunca llegan. Los primeros llegan, los privados hacen enormes negocios con ese Estado, porque este es un Estado que atiende aeropuertos, que te construye el gasoducto, que te vende ropa, y los empresarios, digo, muchas veces de manera muy legal, a veces no tanto, pero conviven con ese Estado. Sí, después claro, todo el Poder Judicial vive del Estado, el Poder Legislativo, hasta los sectores que reciben planes sociales también cobran del Estado, los jubilados cobran del Estado. Sí, Me parece que hay países desarrollados, hablemos de casos de Alemania, incluso Francia, claro, donde son estados competitivos. Totalmente. A ver, esa es la gran diferencia de lo que podía ser la visión de ese estado comunista, ese estado burocrático. Totalmente. Hay estados hoy que en el mundo están funcionando y muy bien. Toda Europa occidental. Toda Europa nórdico. Claro, y Europa occidental también, exactamente, por supuesto. Con sí, estados claro, muy competitivos, sólidos, con buena respuesta en términos de servicios públicos. El petróleo noruego es un petróleo estatal, totalmente, por supuesto. Obvio. Sí. Donde vos, Dinamarca mismo, donde lleva adelante el desarrollo de Dinamarca, petróleo, claro, exactamente. Bueno, todo eso forma parte de un Estado competitivo, que no por ser Estado tiene que ser un Estado claro, burocrático, digamos. Sí, no. Pero bueno, habrá que ver cómo se maneja eso, cómo Milei acomoda un poco. Es cierto, la verdad, que los resultados en la Argentina son malos. Y yo creo que la gente lo entiende y lo comprende. Alguna vez, yo lo he hablado con vos, viste, cuando vos discutías con el ex oficialismo, vos le decías, che,
pero los resultados económicos son muy pobres, y te decía, no, pero eso es cuestionar la democracia, que no tiene nada que ver con cuestionar la democracia, porque los resultados son pobres. Pero exacto, bueno. así es. Bueno, ahí la vemos a Villarroel con Milei también jurando en el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Villarroel, por cierto, Pato, también hay que detenerse un minuto con la vicepresidenta, porque las pretensiones originales de Villarroel eran no estar a cargo, pero sí tener gente de su confianza en espacios como el Ministerio de Seguridad y Defensa. Finalmente, Milei le concede a Patricia Bullrich Seguridad y a Luis Petri, Defensa. Claro, la dejó en una posición incómoda. Después dicen que hubo una reunión con Petri, con Patricia Bullrich y la propia Villarroel, que se ajustaron un poco las rispideces. Son las cuestiones, y vamos al corte, son las cuestiones que te pasan en la aparición de casi todos los gobiernos. Estoy pensando en quien iba como presidente del Banco Central, lo que pasa con Marra, por ejemplo, que tampoco hay destinos, ¿no? Me parece que acá, digo, si vos le dabas 2 ministerios a Patricia Bullrich y a Petri, bueno, la verdad que habían conformado una sociedad importante, fueron clave para que ganaras, bueno, se subordinan los intereses, me parece. No así fue la concesión que finalmente no hizo el propio Milei con la Cámara de Diputados y el Senado poniendo a gente de la Libertad Avanza. Totalmente, ¿no? exactamente. Cosa que quería Macri. Ahí lo que te dicen es que era la línea de sucesión, fue lo que terminó primando. Y además que lo que siempre hablábamos ya está pagado, porque si a vos lo que te dicen es que si a mí me va a tener que acompañar igual, me decían. Pero claro, exactamente. Faltan 3 minutos para las 11 de la mañana. Estamos con Martín Di Natale y pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de esta
la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario, y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mi foto es básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver, que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared, claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles, claro, a ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Exactamente las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos en la primera mañana, estamos con Martín Di Natale y vamos a comunicarnos con el señor José Di Mauro. Ahí está. ¿Cómo andamos, José? Buenos días. Buen día.
Bien. Pato, ¿cómo estás? Bien, Hola, bien. Martín. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? A ver, José, es pregunta obligatoria. ¿Sabés algo vos del tema paquete legislativo o estás como el resto de los mortales, sin saber nada? No, lo que tengo entendido es que el miércoles recién entraría, porque ayer había circulado la versión de que hoy a las 8 de la mañana, la versión no, lo había dicho el ministro del Interior, Guillermo Franco, dijo que a las 8:30 hoy ya se mandaba el paquete de medidas. Eso no sucederá, por lo que se dijo durante el resto del día, el transcurso del día, se habló del miércoles y me parece más razonable porque bueno, tampoco hubo anuncios, ya se había dicho a la noche que no iba a haber hoy en la conferencia de prensa, pero sí mañana va a hablar Caputo y al día siguiente estarían llegando los proyectos, que sería más de uno. Al final habría no uno solo que sea ómnibus, sino varios. Está. Sí, se había impuesto la cordura, estaba buscando las palabras, de mandar varios proyectos. En todo caso, lo más probable es que, como decíamos el otro día, que el presupuesto no venga. Hasta es funcional no mandar un presupuesto y prorrogar el vigente por una cuestión de ajuste de gastos, que es lo ajustás sin necesidad de votar nada que sea justo. Así que, y bueno, es un poco lo que va a suceder, porque bueno, ahora empieza la cuenta regresiva, porque estas cosas entiendo yo que las quieren hacer antes de fin de año, y es lo que se estila para los gobiernos que se proponen leyes ómnibus para aprobar en el mes de diciembre. Perdóname, José, es cierto lo que vos decís, y además hay que recordar que era el gran cuestionamiento de los distintos sectores políticos para con el oficialismo de turno. Esto lo hacía varias veces el kirchnerismo, porque si vos prorrogás el presupuesto, universidades, por ejemplo, tenés las universidades con todo el año 2024, con el presupuesto del 2023, con un 200% de inflación. Es como insostenible, pero te habilita que vos tengas un diálogo directo con cada uno de los rectores y que vengan a pedirte a vos. El vínculo siempre es otro, pero pasa eso, por supuesto, con el presupuesto prorrogado. Absolutamente no. Claro, y te ganás, o sea, lo vas ajustando, pero sin necesidad de que te lo voten. Sin necesidad de que te voten una cosa, que es un problema mandar un presupuesto ahora en este momento. Sí, claro. Así que así será. Está claro, José, ¿cómo te va? Buen día. Está claro, Buen lo día, dijo, aparte el propio Guillermo Franco, si algún referente más del gobierno, que no era una preocupación central para Milei no tener presupuesto, porque iba a ir reacomodando las partidas, emitiendo resoluciones para ir reacomodando partidas, prorrogando parte del presupuesto 2023, es decir, el actual para el año que viene. Ahora, ¿recordás vos, en algún momento hiciste un repaso acá en DTV, cuáles fueron los presidentes que no tuvieron presupuesto, por lo menos en el primer año de mandato? Sí, a los que les pasó fue en 2000, el presupuesto de 2010 no lo tuvo Cristina Kirchner, porque obviamente no era primer año de mandato, claramente, y no lo tuvo porque no lo quisieron votar, porque lo que hizo Cristina en ese momento fue, se le habían modificado las mayorías, había sobrevenido aquello del Grupo A. En ese momento la oposición se había unificado y quería debatir el proyecto y rearmar el proyecto. Entonces hizo lo que tiene que hacer un oficialismo que no quiere perder en el recinto. Dijo, no lo mando. Y no lo mando, y no lo mandó. Después le pasó al primer año y pasó seguido con el gobierno de Alberto Fernández. El primer año no tuvo presupuesto, lo prorrogó, porque bueno, finalmente vino la pandemia, pero originalmente lo que estaba haciendo era a ver cómo estaban las cuentas, lo dejó hasta enero. En enero dijo, bueno, vamos a ver en el primer trimestre, pasó el tiempo y no lo hizo, y después volvió a pasar cuando le rechazaron el proyecto, el proyecto de presupuesto de 2022 fue
que sucedió en 2021, cuando, bueno, a partir de una decisión de Máximo Kirchner, se votó y se rechazó. Claro. Y ahora está pasando con Javier Milei, claramente. Claro. A mí me parece que en realidad se hace más historia con los proyectos que no se aprueban, que en realidad al que menos perjudica es el Ejecutivo, es al gobierno de turno. Claro, exactamente. Es más poder. No lo perjudica para nada. Sí, es cierto. Es más poder a los que perjudican. Sí. Claro. Una consulta. No, perjudica a determinados sectores que esperan este proyecto. Una consulta a los dos. La decisión de hablar por parte del presidente en la explanada. Uno puede tener dos interpretaciones. Me parece que una es que es un muy justo reconocimiento y merecimiento del presidente a el público o pueblo autoconvocado, y creo que eso es muy meritorio porque la verdad que como nunca antes, Milei llega sin ningún tipo de intermediario. No hay partidos políticos en el medio, no hay dirigentes, es un diálogo de él con la gente, que alguna vez lo dijimos, como no se dio ni siquiera con Perón, que era el vicepresidente de un gobierno militar. Todos los otros eran paridos por algún partido, por algún cargo. Este era él solo. Digo, hay que interpretarlo así, como un reconocimiento de Milei, decir, muchachos, yo llegué por ustedes, ustedes son las fuerzas del cielo y ustedes le hablo. Me parece a mí que hay que interpretarlo más así, que como lo han interpretado varios diputados como un desaire al Congreso, ¿no? Porque, ¿por qué no me decís a mí las leyes que querés tratar, que se las decís a la gente en la explanada? ¿Por dónde lo ha visto usted o con quién habló ayer, Di Mauro? A ver. No, con los que hablé lo consideran así, fue un desaire. Claro. Hasta los que están alineados o dispuestos a votar. El que está alineado no, le da otra interpretación. Claro. Pero los que están dispuestos a votar todo por ahora, dicen, ¿para qué hizo eso? Igualmente me parece que yo lo magnificaba un poco más en la previa. Ahora me parece que bueno, va a quedar como un símbolo nada más. No va a traer nada, le va a servir de excusa a muchos legisladores para enojarse más o para hacer hincapié en lo que sucedió con esta administración. De todas maneras, me parece que no cambia nada porque los que iban a hacer oposición dura la van a seguir haciendo. No les cambió nada lo que sucedió ayer. Fue para la simbología de este gobierno, que hace mucha simbología de esto. Y de todas maneras, me parece que si uno lo analiza, el lugar donde más endeble está este gobierno es en el Congreso de la Nación. Claro. Entonces uno dice, ¿para qué empezás malquistándote con ese sector? En última instancia, me parece que lo hace a propósito, justamente para dar pelea y magnificar su poder donde justamente no lo tiene. Sí, la explicación que da la gente de la vocería de Milei es que primero, este es un formato prácticamente copiado de los Estados Unidos. El presidente en general cuando asume hace esto mismo, desde las escalinatas del Capitolio, habla al público en esta tarima. Por otro lado, como justificativo él dice, no está de espaldas al Congreso, sino respaldado por el Congreso. Es una cuestión... Modifica la cosa, claro, está bien. Es un eufemismo. Está bien. Y no está solo, sino acompañado por jefes de Estado, por gran parte de su gabinete. Es decir, hay toda una explicación de por qué se hizo de esta manera, ¿no? Y cambió prácticamente. Ahora que decís esto, forma. Efectivamente, sí, en Estados Unidos pasa. Sí, es el formato norteamericano, claramente. Muchas de las cuestiones que está haciendo Milei es el formato de conferencias de prensa, también es el formato norteamericano. Bueno, estas conferencias diarias, recordemos en la época de Alberto Fernández se hacían semanalmente. Sí. En los últimos tiempos prácticamente Cerruti desapareció del mapa y no hizo conferencias de prensa. Pero bueno, este es un formato, de conferencias diarias, también tomado por el esquema norteamericano. Y como te decía, la explicación que dan no es de espaldas, sino respaldado por el Congreso para hablar a la ciudadanía. Un poco esa es la justificación de por qué fue así. Un hecho inédito, ¿no? Me parece que ningún presidente hizo eso. No. O eventualmente hablaban una vez que asumían en la Plaza de Mayo, exactamente. en el balcón. Sí.
Diga, Di Mauro. Habrá que ver ahora. Esto fue ayer porque asumía. Entonces, habrá que ver dos cosas solamente. Si el jefe de gabinete cumple con la manda constitucional de presentarse todos los meses, uno no tiene tiempo hasta marzo para hacerlo, en realidad, para tomar esa decisión de si cumple con ese mandato, marzo, abril, empieza a presentarse. Y la otra es si ahora, en marzo, en esa asamblea, bueno, tendrá la oportunidad de estar, ahí ya no se justifica que esté fuera del Congreso, porque va a ir a dar justamente el discurso ante la Asamblea. O sea que en última instancia quedará como una anécdota, está bien, no es lo que se estila, de todas maneras me parece que no va a llegar la sangre al río, por lo menos por este tema. Sí. Habrá que ver en todo caso cómo están los votos. Un tema que no sé. Claro, tampoco era la Asamblea Legislativa, que la vamos a ver probablemente el 1 de marzo, donde ahí sí el presidente se dirige al Parlamento, ¿no? Ahí sí es un discurso específicamente dirigido al Parlamento, que seguramente va a ser dentro del recinto de diputados. Perdona, y Pato. después, estoy pensando en otras cuestiones que son, políticas defensivas, ¿no? ¿A qué me refiero? Digo, debe estar pensando ahora, desde Sago para abajo, quiénes van a esos cargos muy sensibles que son presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, juicio político, y después, me parece que se deben estar trabajando en un núcleo duro que ustedes me van a ayudar, pero creo que son 170 diputados, que de alguna manera vos tenés que evitar a toda costa que la oposición tenga 2/3, ¿no? Claro, sí, claro. Tenés que trabajar para que no haya mucha sesión especial, para que no te compliquen la vida con sesiones especiales, porque esta es una atribución del Congreso donde, la verdad, el Ejecutivo puede tomar distancia, puede acusar a la dirigencia política un montón de cosas. Claro. Pero si vos tenés una sesión especial convocada por la oposición, donde se resuelven cuestiones, es un pelotazo en contra de mínima para el Ejecutivo y para el gobierno. Un tema que dijo Pato, no menor, el tema de definición de presidencias de comisiones. ¿Vos tenés algún dato, José, de nombres, casilleros que se están ya evaluando para ocupar por parte del oficialismo? Bueno, fundamentalmente la Comisión de Presupuestos, que esa seguro que va a tener muchísima actividad en estos meses. El nombre que está sonando es Juliana Santillán. Creo que sí. Juliana Santillán es una de las que figuran. Así, no tiene muchos economistas en su bancada. Hay mucho emprendedor, mucho productor, pero por eso hay que estar atento a... Hay otra economista, no me acuerdo el nombre, santafesina también hay. Después nos queda Marcela Pagano. Claro, sería para ese que cargo. es periodista económica, pero claro, es un tema muy complicado, porque digo, acá que nosotros tenemos unos 6 meses cada uno en el Congreso, ¿viste? Vos viste a Lamberto, viste a Luciano Laspina, Heller, es gente con mucha formación y con mucha gimnasia política. Mucho peso político. Mucho oficio, mucho debate, es un tema complicado para quien metes ahí. Y sobre todo un tema que Milei va a estar mirándolo con lupa, ¿no? Porque es economista del presidente. Obvio. ¿Cómo haces para justamente sabés que te están mirando todo el tiempo? Pero aparte el hecho de que, bueno, no es sencillo el tema de adquirir experiencia en el Congreso. No. Y no por nada los diputados más experimentados son los mejores. Entonces, justamente les va a pasar a todos. Me parece que el jueves pasado vimos una especie de un manto de piedad de todos los sectores, porque una poca de entenderlo y no apurar las cosas. Todos tienen que aprender dentro de la principal oposición. Me pareció que había disposición de todos, del bloque, pero sí, de la primera minoría, del resto. Pero bueno, eso en cuanto pueda. A propósito de que vos decís, el tema de los 2/3,
bueno, uno no imagina que vaya a suceder, pero la verdad es que se lo pueden hacer a alguien inexperimentado, te lo pueden llegar a hacer. Claro. Igualmente hay disposición de otros sectores que están atentos a esas cuestiones. Me parece que un poco la cuestión de que se acabó, o pareciera, se acabó un poco la era de los interbloques, pareciera, claro, sí, ahora, es cierto. porque están apareciendo. Y en esa situación, con esa perspectiva, el bloque que asoma como todopoderoso es Unión por la Patria, que tiene un centenar. Había todavía 101 diputados. La página oficial está saliendo 100. Yo creo que son 101, pero bueno, es un montón. Y hay mucha. Y ahí se perfila la Libertad Avanza ya como segundo bloque, y como interbloque ya supera al PRO, por ejemplo, que picaba en punta, y ahora queda reducido a 37 miembros. Y la Libertad Avanza ya tiene 38 y yo ya diría que con aliados 40 ya son. Es que ¿sabés qué pasa, José? ¿Sabés qué pasa? Yo creo que lo hablé con vos, Martín. Acá yo hago una enorme convocatoria a los mejores politólogos y a los mejores constitucionalistas, y el tema no me lo resuelven, porque lo que yo pregunto siempre es, este Congreso, ¿no? Cuando se sientan a discutir la semana que viene o el martes, digo, ¿cuál es el mandato? ¿Y cuál es tu punto de referencia y anclaje? ¿La elección de octubre donde Milei sacó el 30% o la elección de la segunda vuelta donde ganaste con el 55%? Porque las dos miradas son lícitas, claro, ¿no? Las dos miradas claro. son lícitas. Pero la verdad que yo no creo que a veces va a primar el 55% y a veces va a primar el 30%. Y es muy difícil eso, ¿no? Creo que no te puedes enamorar de ninguno de los dos números, me parece. Es así, y una de las cosas que saca partido la Libertad Avanza con su endeblez numérica es justamente la atomización que ha adquirido con esta desaparición de los interbloques, por lo menos formal. Ya empieza a tallar más de igual a igual con los que son sus pares, los que quieren dominarlo en última instancia. Pero no es lo mismo que exista Juntos por el Cambio, que ya desapareció a partir del jueves pasado, a que existan como bloques en sí, porque nadie tiene tampoco, o sea, son todos sectores que se armaron a partir de lo que fueron a la elección, fueron como coaliciones que ahora no son. Entonces, el único que se mantiene en cierta forma unido, y yo creo que justamente a partir de este dato va a hacer todo lo posible por mantenerse así, a menos que el fino trabajo sobre los gobernadores logre generar una diáspora que por ahora no se ve, que es Unión por la Patria. Entonces me parece que esto termina favoreciéndolo de alguna manera a un bloque que arranca con minoría. Voy a ver si lo llamo a Luis Tonelli, que es un capo, que era decano de Ciencias Políticas, porque la verdad, lo que yo planteo es esto, ¿no? Que no sé si puede ser a veces una ventaja para Milei, pero el tema es que Milei ganó con el 55%, pero gobierna con un Congreso donde es un Congreso que representa o dice que el 70% de los argentinos no comulgaron con Milei, porque es el 30% tiene nada más Milei, ¿no? Entonces es como una doble circulación complicada esa. Este Congreso representa el 30% nada más. Entonces, bueno. Yo creo que se va a medir el Congreso, es una perspectiva que me parece atinada. En diciembre se va a medir con los votos de noviembre. En el mes de diciembre. En diciembre. Y eso lo sabe Milei. Pero perdóname. Y eso lo sabe Milei. ¿En diciembre cuándo? Cuando se voten lo que está entrando ahora, decís vos. Claro, está bueno eso. Así es, con esto. Coincido. No tienen margen. Coincido con vos. Esto es, Juntos por el Cambio no tiene margen para no acompañar. Estoy de acuerdo con vos, efectivamente. El tema es que eso lo sabe Milei, eso lo sabe Franco, eso lo sabe la Libertad Avanza, entonces, y eso también lo sabe la oposición, que tiene miedo de que dentro de todas las facultades que le vaya a dar en diciembre, porque se la va a dar y se la va a dar con 150 votos, aparezcan cosas que terminen ya a partir de eso no necesitando
o sea, terminen dándole facultades al Ejecutivo para prescindir en lo Claro. que resta de los próximos meses del Congreso. Entonces van a estar con lupa mirando a ver si hay facultades que no quieran votar. Ahí está, el señor José Di Mauro, caballero, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Bueno. Un gusto. Estamos con Di Natale, 11 de la mañana con 25 minutos y nos vamos a este tramo del mensaje del presidente electo. A ver. A su vez, el cepo cambiario, otra herencia de este gobierno, no solo constituye una pesadilla social y productiva, porque implica altas tasas de interés, bajo nivel de actividad, escaso nivel de empleo formal y salarios reales miserables que impulsan el aumento de pobres e indigentes, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo. Para tener una idea de lo que eso implica, recordemos que el Rodrigazo multiplicó por 6 veces la tasa de inflación, por lo que un evento similar significaría multiplicar la tasa de inflación por 12 veces. Y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300%, podríamos pasar a una tasa anual del 3.600. A su vez, tranquilos que no termina acá, la herencia sigue. A su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo, de acuerdo a estimaciones privadas, que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Bueno, ahí estamos, lo que estaba pasando con otro tramo sustancial del discurso, que la verdad es fácil para los que están editando porque son frases todas contundentes. Antes decía que esto era como la caída del muro de Berlín. Ahora dice que si no se hace algo ahora, terminábamos con una inflación del 15.000% y con un 90% de pobreza y 50% de indigencia. La gente que lo conoce mucho a Milei, dice, mirá, esto es porque a veces tomás algún cálculo Excel y multiplicás y llegás a este número. A mí la verdad que el tema del 15.000% y el que sabe, el técnico, es el presidente de la Nación, a mí me resultaba como un poco mucho porque yo tenía presente, porque cuando empezó acá la inflación como otro flagelo en los últimos años, fui a mirar lo que pasaba en el año 89 y en el año 89 terminamos con el 4.000% de inflación. Sí, claro. 4.000, Exactamente. ¿Cómo llegás de ahí a 15.000? Es como una desproporción. Ahí estábamos navegando a 200% de inflación, imagínate lo que era, ahora estamos con el 15%, es una locura, o sea que llegar al 15.000, pero bueno, lo que te dicen algunos especialistas en discurso es que Milei está multiplicando las posibilidades de catástrofe para decir dentro de un tiempo, mirá, te salvé de eso, ¿no? Claro. Te salvé de eso. Pato, te cuento que acaba de terminar la reunión de gabinete en la Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei. Habló el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo que esta reunión de gabinete, los que participaron, es interesante. A ver, sí, me dijiste quién estaba, a ver. Los 9 ministros, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el secretario legal y técnica Herrera Bravo,
y estuvo, bueno, la vicepresidenta Villarroel, y estuvo Martín Menem. Claro. Un dato interesante, no estuvo, o por lo menos no lo mencionó, a Paltroni, quien teóricamente iba a ser el vicepresidente del Senado. No estuvo en esa reunión de gabinete. Dijo que, bueno, se repasó toda la agenda económica, lo que se denominó el propio Adorni como un descalabro que hay en la economía, que las medidas económicas las va a anunciar mañana el ministro de Economía Caputo y que van a consistir básicamente en un fuerte recorte fiscal con una quita de privilegios, dijo. Se viene un paquete Eso importante. La verdad que es interesantísimo ver por dónde van a ir los privilegios. Exactamente, ¿no? Un amplio paquete, llámese ley ómnibus, ley colectivo, charter, lo que sea, pero va a ser un gran paquete de medidas y alternativamente también DNU, varios decretos de necesidad de urgencia. Porque además que todo eso van a enviarse al Congreso. Todo eso es muy interesante verlo, porque la verdad que hay un montón de cuestiones simbólicas que está pidiendo la sociedad, que las dice Milei, pero que después vos tenés, por ejemplo, testimonios como el del propio Hernán Lacunza, que te dice, Claro. mirá, ojo que vos elimines 2 choferes no te cambia la ecuación. Exactamente. Para vos reducir 5 puntos del PBI, en todo caso, y hay que ver si te alcanza, tenés que eliminar toda la obra pública. Entonces, este Milei es el tema. habló de 15 puntos del PBI. Claro. 10 puntos es las del IX y toda esa bomba de Claro. tiempo que hay. El otro 5% restante es el recorte de este recorte fiscal importante y de privilegios, como los mencionó recién el vocero Adorni. Ahora, ese recorte que vos mencionás, Pato, de lo que tiene que ver con cuestiones administrativas e incluso personal, no llega al 1%, según los economistas. Y te queda todo judicializado, Claro, además. exactamente. Por Por otro eso lado, digo, es una abstracción, ¿viste? Cuando vos decís aquel que ingresó por militante o el trabajo de militante, ese no tiene lugar. No lo podés definir a quién es militante y quién no es militante. Exactamente. ¿Sos un trabajador en blanco o no sos un trabajador en blanco? Y si sos contrato, te podrás ir cuando termine el contrato, pero no revisión de todos los contratos del Estado, habló el vocero presidencial, y la presencialidad del 100% de cada empleado público. De ahí viene esta idea del el empleado militante, Claro. del cual supuestamente van a buscar esa diferenciación. Aquel empleado que no concurre en un Claro. 100%, Totalmente. bueno, se reverá su Sí. situación. Eso es lo que, bueno, se votó, porque yo lo que tengo muy en claro es lo que explicaba en su momento Martín Lustó, que Martín Lustó también era candidato a jefe de gobierno, pero fue ministro de Economía, es un tipo que de esto habla siempre. Él decía que en lugar de la motosierra, él lo que aplicaba era, lográs lo mismo, te decía él, en 5 años, vos en 5 años, con no incorporar personal, ya lográs una tremenda baja por el hecho de que la gente se te jubila. En 5 años lográs una reducción enorme en el aparato estatal. Pero eso también lo hemos visto, Martín, ¿no? Y después, la cuestión es que a vos de pronto te sobran trabajadores en un lado, pero tenés otros puntos muy sensibles, como son salud y educación, donde te faltan. Exactamente. Es un tema muy complicado, muy complicado. Totalmente. Exactamente. Pero bueno, esto dale, fue nada. parte de lo que habló un poco el vocero presidencial. La primera reunión de gabinete encabezada por el presidente Milei. Habló de revisar también convenios con universidades, revisar contrataciones irregulares de personal. Habló de la necesidad del armado de un inventario general de recursos físicos, estructurales y estatus de personal. Bueno, habló de la recurrencia de la crisis y lo que mencionábamos recién, el calificativo del actual descalabro de la economía. Bueno, y ahora vamos a un apellido fundamental en esta etapa, que es el apellido Venegas Lynch. ¿Por qué? Porque Alberto Venegas Lynch, hijo, porque existía un Venegas Lynch ya padre, pero el Venegas Lynch, hijo, es un hombre que ya tiene casi 90 años, que es el padre intelectual en todas las ideas liberales que maneja, que tiene y que sustentan el ideario de Javier Milei. Hasta donde yo sé,
es un liberal absoluto y no un libertario, Venegas Lynch, pero es un hombre muy respetado, muy admirado por Milei, tanto que fue el hombre que cerró el acto en Villa Crespo cuando estaban en plena campaña. ¿A qué voy con esto? Bueno, que, repito, Alberto Venegas Lynch, hijo, es como el numen ideológico de Javier Milei. ¿Y quién lleva Milei en la lista como diputados, número 1 o 2 en la provincia? Es el hijo de este Venegas Lynch, si querés, Venegas Lynch N o nieto, al que le llaman Berti, que es un hombre que viene del mundo de las finanzas. Y el que recién estaba saludando a Martín Menem ahí. Bueno, habló con nosotros ayer Berti Venegas Lynch, el hijo de Alberto, y decía esto. Preguntarle, bueno, estamos a la espera de una convocatoria extraordinaria. ¿Usted cree que esta semana misma vamos a conocer este decreto de convocatoria para que el Congreso siga trabajando durante el verano? No sé el momento. Yo sé que sí, el tiempo apremia, así que será para estar seguros y tener la sintonía fina y correcta de todo lo que se va a presentar. Si se demora un poquito más, será por eso, pero yo creo que lo conozco a Javier y la ansiedad que tiene por salir a la cancha y jugar el verdadero partido, que es ahora, no es el tema electoral, pues muchas veces se decía, bueno, el partido y el segundo tiempo vinculado a paso y elecciones generales. Ese no es el partido es el que se siente en el Poder Ejecutivo para cambiar las cosas. Ese es el partido y empieza ahora, y como digo, lo tomamos con mucha responsabilidad. Pero lo importante es discutir ideas y lo que se vino diciendo, y creo que la coherencia y la consistencia de Javier, de su mensaje, no nos va a sorprender en nada, digamos, en el discurso, va a ser en la misma línea. Yo siempre me acuerdo de cuando él presentó en media hora, no sé si se acuerdan, con las banderas argentinas atrás, su programa de gobierno, que fue ya cuando fue un riconto de todas las mesas de trabajo que había, con lo cual profundizó un poquito más respecto de la seguridad, el agro, en fin, en su programa de gobierno, que es algo que está en YouTube y dura más o menos media hora. Digo, apenas terminó, me paré para darle un abrazo porque me pareció una cosa de tal excelencia y algo tan año verde de la Argentina que ni siquiera se lo escuché a Ronald Reagan ni a Ron Paul ni nada, me parece una cosa descomunal. Así que espero algo parecido ahora y también con la misma ansiedad que ustedes, que nos van a ayudar también a difundir ese contenido, el periodismo, así que vamos a trabajar muy juntos en ese sentido. Diputado, ¿cómo lo ve al presidente de la Cámara electo, a Martín Menem? Qué buena la pregunta, porque me da la oportunidad de decir que no se me ocurre una persona mejor para esa posición, por sus cualidades, sus competencias personales, por su experiencia, un poco también del legado del padre vinculado a estas cosas, y el discurso particularmente me pareció espectacular, así que es la persona para ese lugar, en la cual, bueno, yo ya le transmití todo mi apoyo y todo lo que necesite, desde el punto de vista de detrás de bambalinas, digamos, o mismo ahí en el recinto. Creo que es una excelente elección de Javier. Bueno, a ver, faltan 23, 24 minutos para el mediodía, ya anda dando vueltas por acá el señor Horacio Embón, recién hablábamos mientras lo escuchábamos a Berti Venegas Lynch, y la verdad que uno lo mira y nos acordábamos de esto, que tiene como correlato un enorme mérito, una cuestión difícil de entender hace muy poco tiempo por parte de Milei. ¿Y cuál es el dato? Recién hablábamos con Martín también. Alberto Venegas Lynch es un hombre con participación en la vida política argentina desde siempre. Yo lo recuerdo por lo menos en los 40 años de democracia y antes, porque el dato distintivo de Venegas Lynch era que era un hombre que estaba más a la derecha o más liberal que Alzogaray, ¿me entendés? O que Chamizo Darts. Entonces vos tenías todo un conjunto de dirigentes que iban desde el PI de Oscar Allende, los radicales, el peronismo, algo de izquierda. Estaba la UCD y ahí se terminaba el mundo, no había nada más. Bueno, ahí en ese nada más estaba Venegas Lynch. Y entonces resulta, la verdad, que un tipo que toma el ideario de Venegas Lynch, después sea Javier Milei, votado desde Tierra del Fuego a Jujuy, por sectores populares, es la verdad que muy revolucionario, muy llamativo. Sí. Bueno, estamos ante la presencia de, lo dijo Milei, ¿no? Uno de los primeros gobiernos, si tomamos uno de los primeros gobiernos liberales
de la historia Él argentina. dice libertario, porque liberal es claro. Por eso digo, sí, libertario. Claro, liberal es claro. Porque liberales hubo, y estamos hablando toda de la Mitre, década de Sarmiento, Avellaneda, Mitre, claro. Exactamente. Claro. Con lo cual hay que ver qué se entiende por libertario y qué alcances tiene. Que era otro mundo, un mundo donde no había elecciones, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, por supuesto. Habló también, aparentemente, Milei en esta reunión de gabinetes de no recortar el gasto social, en principio. Esto es una señal también importante porque vuelve a reiterar, y ya ahora como presidente en ejercicio, que los planes sociales no se van a tocar, pero atenti, porque en función de lo que dijo en el discurso de ayer, ni bien juró, cualquiera que corte calles, piquetes que se corten, se les va a sacar los planes sociales. Ahí hay un tema, Martín, que es el siguiente, que vos lo conocés perfectamente, porque uno tiene acá una pobreza dolorosamente consolidada en la Argentina, donde uno lo cuenta que hay padres, hijos y nietos que no han trabajado y que han sido sostenidos con planes sociales. El problema, si vos tenés esta economía de ajuste y de shock, es que vas a tener posiblemente una incorporación nueva. Estoy pensando en trabajadores de la construcción si no hay nada de obra pública. Y la inserción o el paso de ser un trabajador con un salario que a veces te alcanzaba poco, pero era un salario que te daba independencia, a tener que golpear la puerta de la identidad social es un tema muy complejo y muy traumático. Y aparte hasta la organización, porque no estás en los planes. Y no está el alta automático. Sí, por un lado aumenta la informalidad laboral. Claro. Por otro lado, lo que dijo Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social, la UCA, va a haber más pobreza el año que viene. Estamos hablando del último informe de la UCA, habló de 44. Está midiendo este trimestre que no está medido todavía. Por supuesto. La UCA, el último que midió del último trimestre 2023, habló 2023, habló del 44,7% de pobreza, casi un 10% de indigencia. Estamos hablando de cerca de 20 millones de argentinos en situación de pobreza. 6 de cada 10 chicos son pobres, niños de entre 0 y 17 años. Inseguridad alimentaria, esto es chicos que comen solamente una vez por día. Inseguridad alimentaria ronda también el 60%. Es decir, una situación social inquietante, preocupante, y yo te diría que es un cóctel explosivo. Por eso me parece que en este punto, me parece que el presidente Milei está viendo estos números, y de ahí que dice no va a haber recorte, por lo menos en lo social, hay que contener el tema social, ¿no? Porque si no, obviamente, esto es las puertas de un estallido. Sandra Petovelo plantea con absoluta legitimidad lo que en su momento plantearon otros ministros, que era, voy a ese cargo, pero dame sí o sí presupuesto. Ella dijo, me toques y dámelo. Sí, y después lo que había dicho Milei, es el único ministerio donde la billetera no se va a tocar. Bueno, Gonzalo Solabarrieta está en... ¿Dónde, Gonzalo, y con quién, por favor? Hola Pato, un placer saludarte de nuevo. Aquí estamos en el recinto de la Honorable Cámara, donde, bueno, aquí sucedió el hecho en el cual, bueno, Alberto Fernández le ha dado la banda presidencial a Javier Milei, en donde estuvieron muchos diputados y diputadas, y justamente aquí estamos con el diputado Juan Fernando Brugue por la provincia de Córdoba, del bloque Hacemos por Nuestro País, este bloque que se ha conformado con, bueno, de la Sota, con Randazzo y demás, pero bueno, queríamos saber sus sensaciones, diputado, de lo que ha sido este evento ayer. ¿Qué le pareció las palabras en el discurso de Javier Milei y sobre todo este nuevo acto democrático que se ha realizado aquí en el recinto de la Honorable Cámara? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, por supuesto. Diputado TV para mí ha sido muy importante
en la gestión del 2015 al 2019, como presidente de la Comisión de Comunicaciones, siempre he estado al lado de ustedes y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. Decirle alegría de volver acá en la Cámara. Vuelve la democracia cristiana, yo soy de la democracia cristiana y por lo tanto estaba aliado y estamos aliados en su momento, allá cuando De la Sota era candidato a presidente y ahora tuvimos también la posibilidad de que Schiaretti sea candidato a presidente y también nos buscara a nosotros, así que esta es una alianza que permitió también en Córdoba que Yarlora sea también electo gobernador y sea nuestro gobernador actual. Con referencia a lo que sucedió el día de ayer, bueno, es un hecho sumamente importante. En la restauración de la democracia de hace 40 años, me parece que es interesante señalar de que mantener la institucionalidad no es una cuestión menor, mantener la democracia, mantener el orden constitucional me parece una piedra angular y esta nueva conformación de la Cámara que, como dije, va a ser bastante plural, el hecho nuestro partido vuelve a tener representación, nos va a permitir discutir todos los asuntos urgentes y necesarios que tiene la República Argentina y que son muchos. Me dejó un poco sabor a poco el discurso del presidente porque más bien dio un diagnóstico y no nos dio propuestas. Estamos esperando propuestas porque es lo que queremos discutir. Es el recinto, el ámbito del pueblo, la casa del pueblo, como siempre digo yo, y que por lo tanto entendemos que es aquí donde se tienen que debatir las cuestiones principales. Así que estamos, a la expectativa de cuáles son las primeras medidas que se quieran tomar. Lo que se dijo ayer no era más ni menos de lo que se vino diciendo en su campaña electoral y que por supuesto el pueblo argentino lo votó y hay que respetar la voluntad popular y tratar de buscar los consensos y los acuerdos necesarios para mejorar la condición del país, que sí es cierto, es una condición crítica económicamente, es difícil, hay una situación de desdén de todos los argentinos y necesitamos el esfuerzo de todos. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, ¿qué dice? Buen día y una consulta. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Y una consulta porque usted dice que esperaba que tal vez hubiese alguna propuesta, algún anuncio sobre leyes para debatir ustedes. La pregunta es, cuando uno mira este Congreso, uno mira que hay 100 y pico de diputados que responden a Unión por la Patria, que van a ser oposición, están los diputados de La Libertad Avanza, que son oficialistas, pero de ustedes, ¿qué hay que esperar del schiarettismo? Ustedes van a ver proyecto por proyecto, ustedes son oposición de cualquier proyecto que llegue. ¿Cómo hay que mirarlos a ustedes? No, nosotros tenemos una postura clara que la tenía Schiaretti como candidato a presidente y la tiene Yarlora como gobernador de la provincia de Córdoba, que es que nosotros estamos por la institucionalidad. Eso significa de que no vamos a obstruccionar ningún tipo de acción que entendamos que le corresponde a los argentinos y que le va a hacer bien a los argentinos y que en este caso va a ser beneficioso para el interior y sobre todo preservando todos los intereses federales y los intereses de Córdoba. Por lo tanto, vamos a analizar ley por ley. Nosotros no somos, obviamente, cogobierno, no cogobernamos, tampoco somos la oposición, obstruccionista, sino que vamos a colaborar en todas aquellas medidas que consideramos que son buenas para el país, que son necesarias para salir de la crisis en la que estamos y, por supuesto, llevando la bandera, como dije hace un rato, del federalismo, que entendemos que es lo que tenemos que preservar y para lo cual el pueblo cordobés, en el caso nuestro, el pueblo santafesino, en el caso de los socialistas que integran nuestro bloque, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Randazzo y otros más que se van a ir integrando porque nuestro bloque no va a quedar ahí, es muy factible que se arme un interbloque y que tengamos mayor cantidad de diputados, vamos a estar representando a varias provincias, ¿no? Una consulta, porque cuando se incorporaron al gabinete Patricia Bullrich, lo que dijo Macri es una incorporación a título personal, dijo Macri. Cuando se incorpora Giordano a lo que es el tema de la seguridad social, que es un lugar delicado, sensible, ¿se incorporan a título personal o es como una integración con el peronismo cordobés en ese caso? Y también a Energía me parece que hay un lugar. No, es a título... No, es a título personal. No, el otro es el secretario de Transporte. Transporte, cierto. Transporte. Sí. Transporte. Los dos son
personas no políticas, como para que arranquemos de entrada, ¿no? O sea, Giordano es un técnico nato, una persona que se ha preparado siempre en el tema previsional, es especialista, ha sido presidente de la Caja de Jubilación de la provincia de Córdoba, hizo una reforma importantísima que permitió que Córdoba mantuviese su caja en el ámbito provincial y que no fuera trasladada, como pasó con un montón de jurisdicciones, al ámbito nacional. Es una persona que su capacidad está puesta a mejorar la gestión pública como técnico, ¿no? como una función política básicamente, que ha sido ministro de Economía por su especialidad, o sea, una persona que viene del mundo de la finanza, tiene sus equipos técnicos, o sea que hay una gran profesionalidad. Y yo creo que lo que prevaleció es la profesionalidad en contra de la idea política de manejar el ANSES como se pensaba llevando a la candidata que había buscado Milei en su primer momento. Yo creo que las consultas, las charlas de buscar los mejores, encontró dentro de las provincias el mejor, porque realmente la Caja de Jubilaciones de Córdoba se mantiene, a pesar de que la Nación no nos mandaba los reclamos, a pesar que tenemos juicios iniciados contra la Nación, por esos reclamos se mantuvo la sustentabilidad y se mantuvo la capacidad económica de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba para pagar los sueldos, para pagar los saberes jubilatorios y pensiones a todos los jubilados y pensionados cordobeses. O sea, eso es gracias y mérito a Giordano, que si bien que como ministro siguió, la caja siguió bajo la órbita de uno de sus técnicos, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Martín Natale lo saluda. Diputado, recién termina la reunión de gabinete, la vocería anunció que se habló de un fuerte recorte fiscal que va a haber y después va a haber una revisión de todos los contratos en el Estado. ¿Ustedes acompañarían estas ideas, por lo menos en lo conceptual? Tendríamos que verlo, tenemos que ver cuál es el alcance y las características. Córdoba ha tenido modificaciones, ha tenido reducciones durante todos estos años que hemos estado gobernando la alianza esta que les mencioné recién. Por un lado Unión por Córdoba, después Hacemos por Córdoba. Entonces tenemos que ver en qué consiste, cuál es la característica, cuál es el impacto. Todos esos aspectos son cuestiones no menores para nosotros para revisar. Que hay que hacer reformas, no tenemos la menor duda, porque evidentemente el país está en una situación crítica. Ahora, cómo es la medida y el carácter de la reforma, lo tenemos que ver. En Córdoba lo hemos hecho constantemente. Esto de la modernización y reforma del Estado es un concepto dinámico, es un concepto constante, no es un concepto de un momento determinado. Nosotros lo hemos venido haciendo a lo largo de 24 años y vamos para 28 años ahora. Usted recién dijo que el mensaje del presidente, en su mirada le faltaban propuestas concretas. El presidente también planteó un escenario de una inflación posible del 15.000% y si se daba eso, bueno, una pobreza que llegaría al 90% y una indigencia al 50%. Números, la verdad, que apocalípticos. Usted es un hombre más especialista en educación que en economía, pero ¿cómo lo recibió a esto, Brugué? Preocupado. Es un diagnóstico difícil de digerir para cualquier persona, para el ciudadano común. O sea, y en eso nosotros como representantes del pueblo no escapamos a ese diagnóstico. Y más viniendo ya no de un consultor, ya no de un técnico, ya no de un opinólogo, sino del nada más nada menos que el presidente de la Nación, que tendrá alguna argumentación para decir lo que dijo, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, nos tiene que tener en alerta a todo lo que representamos el pueblo, porque la medida que se tomen, los impactos tienen que ser lo menos posible en la población. Eso de decirte que vamos a tener más pobreza, más indigencia, obviamente que va en contra de los intereses que nosotros representamos. Nosotros tenemos que preservar los intereses de la gente, preservar los intereses de la nación, pero por sobre todas las cosas, darles posibilidades a todos los argentinos a que tengan una calidad de vida, ¿no? O sea, deteriorar su calidad de vida no creo que sea un objetivo de ningún gobernante, ¿no? Y el nuestro seguro que no. Diputado, ¿no hay señales, o por lo menos a ustedes no le avisaron cómo sería el plan inmediato, es decir, para las sesiones extraordinarias, si se va a trabajar en enero o febrero? ¿Cuál es un poco la hoja de ruta inicial? No sé si Martín Menem les avisó alguna idea de lo que se está trabajando. No, por el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial.
Tampoco sabemos cuándo van a mandar los proyectos. Ustedes vieron de que están diciendo que lo mandaban mañana, ahora que lo mandan pasado. No sabemos tampoco cómo se integran las comisiones, que ese es un tema principal, ¿no? O sea, cómo va a estar integrada las comisiones, como para empezar a trabajar, en qué comisión vamos a integrar cada uno, como para empezar a actuar, independientemente de que conforme el reglamento y la Constitución, cualquier diputado puede participar en las comisiones con voz, pero no con voto. Pero bueno, todas esas cuestiones que son de la actividad parlamentaria interna todavía no están resueltas y creemos que es fundamental para saber cómo se va a trabajar y de qué manera se va a trabajar. Nosotros tenemos toda la predisposición para trabajar los días, la hora, los meses que sea necesario, porque entendemos que el país necesita imperiosamente salir de la situación de crisis en la que se encuentra. Así que de parte nuestra, la colaboración en la actividad parlamentaria va a estar presente. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Buenos días. Y Gonzalo, bueno, con vos retoman la comunicación en cualquier Pato, momento. Dale. Sí, la última para el diputado. Sabemos que presentó un libro sobre participación vecinal. Queríamos saber si también va a tener la participación vecinal un rol fundamental en su retorno aquí a la Cámara con algún proyecto que tenga pensado o simplemente algo que reflexionó y es un libro que presentó. Sí, bueno, la participación vecinal es propio del ámbito de la base del sistema democrático, ¿no? O sea, las comisiones de vecinos, los vecinos que junto con sus pares resuelven los problemas locales, los centros vecinales, junta de vecinos, comité de vecinos. Es un libro que trata la participación vecinal en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, es bastante amplio y bueno, sí, lo vamos a presentar acá, así que van a tener oportunidad de conocerlo, de verlo, le vamos a regalar ejemplares. Es un libro que no se vende porque es mi tesis doctoral y por lo tanto, por honor de todos aquellos vecinalistas que dieron su vida y que participaron, consideré de que no, lo estoy donando a las bibliotecas públicas para que la gente vuelva a leerlo. No va a estar digitalizado porque quiero que lo toquen, que lo vean, que lo revisen. Volver un poco a la lectura de los libros me parece que es positiva. Así que sí, lo vamos a presentar acá y va a estar en nuestra querida biblioteca. Gracias por sus palabras y por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, que pasen buenos días. Gracias. Ahí está, Pato. Hasta cualquier momento, caballero. Un placer. Nos tenemos que ir nosotros. Ya efectivamente viene el señor Horacio Embón. Martín Di Natale, un gusto grande. Nos reencontramos en cualquier momento, como caballero. siempre, vamos. Nada más. Gracias. Buenos días.